Hermanos y hermanas, como parte del sistema, podríamos decir, principal de nuestras doctrinas cristianas, obviamente no son las únicas, pero relacionadas a Jesucristo y su iglesia, nosotros hablamos de el nacimiento de Jesús, hablamos de su muerte, hablamos de su sepultura, de su resurrección, pero también de su venida. Él mismo prometió venir otra vez. Y a esto es lo que en la teología reformada se le llama la glorificación final de todos los creyentes juntamente con Jesucristo. En el mundo actual, haciendo una observación de la teología en general, ustedes y yo sabemos que hay agrupaciones completas que yo no podría decir si rechazan o simplemente ignoran algunas de estas doctrinas. Es muy común en la actualidad escuchar creyentes que critican hasta de herejes o de paganos a quienes hacen una referencia y una celebración y un énfasis especial sobre lo que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Asumiendo de que al no haber una fecha en la cual Jesús nació, entonces resulta ser parte del paganismo el celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces omiten eso y lo contrario que hacen a esto es tener una celebración del Año Nuevo, pensando de que esa sí es una forma de agradecer a Dios. Sin embargo, hay otras doctrinas que no se pueden ignorar y que también las resaltan, como es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, de las cuales tampoco existe una fecha exacta en la cual se puede decir Jesús murió en tal fecha, ¿verdad? O sea, o resucitó en tal fecha, como se hace con la biografía de las personalidades de este mundo. Pero dentro de lo que es el pensamiento reformado, estos eventos mencionados son sumamente importantes y es por ello que dentro de las iglesias históricas especialmente, las iglesias que nacen o surgen de la Reforma Protestante de 1517, se observa como un elemento principal lo que se llama el Adviento, o sea, el tiempo de preparación para esperar el nacimiento de Jesús. Esto respaldado con una cantidad grande de lecturas bíblicas. Pero hoy, antes de poder aterrizar, por decirlo así, en ese tema de la glorificación final, queremos hacer un resumen de los temas que hemos estado tocando en esta clase y obviamente si ustedes tienen alguna reacción, algún comentario, quiero que se sientan en toda la libertad de dejarme saber para darles la oportunidad. La teología reformada, como resumen, es un sistema, dijimos, un sistema teológico cristiano y una actitud hacia la vida que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso lo hemos enfatizado, lo hemos hablado de manera abundante. Dijimos también que en la teología reformada hay lugar para todos los cristianos del mundo. Hablamos también de lo que algunos le llaman el árbol genealógico de la teología, y esto empieza con San Pablo, sigue con Agustín de Hipona, Lutero, Calvino, los documentos que se escriben en Westminster en el año, sobre todo la Confesión de Westminster del año 1646. A eso es lo que se le puede denominar como el árbol genealógico de la teología reformada. También estuvimos haciendo énfasis en los 5 principios o legados de la Reforma, que son sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y sola gloria a Dios. Dentro de eso, recordarán que hablamos también de que, sobre todo en la adoración, reformada, existe lo que se le llama la centralidad de Jesucristo o de la palabra viviente, que es el objeto principal de nuestra adoración.
uno de los temas que surgen de estas olas es lo que se le llama el sacerdocio universal de los creyentes, al tomar como punto de partida las olas de la Reforma. Entonces se enfatiza que en el cristianismo o en esta forma particular de entender a Dios y su obra en el mundo, todos los creyentes tienen un llamado, por decirlo de esta manera, al sacerdocio, lo que se le llama el sacerdocio universal. Por ahí, en una de las cartas de San Pedro, él dice que ahora somos, que antes no éramos ni siquiera llamados como pueblo, o sea, no teníamos nombre, ¿verdad? Pero que ahora dice somos reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, el sacerdocio de todos los creyentes tiene que ver con que Dios nos ha dotado de habilidades, de dones, de capacidades para poder servir en alguna área de su iglesia. De tal manera que esto no es exclusivo para ciertas personas, como sucede en los sistemas que se llaman jerárquicos o episcopales, en donde una sola persona parece tener todos los dones, toda la gracia, toda la autoridad, todo lo que se requiere para que la iglesia pueda funcionar y sobrevivir. Eso es lo opuesto a lo que es la idea del sacerdocio de todos los santos, donde inclusive hombres, mujeres, jóvenes y aún niños son incluidos dentro de esta idea, dentro de este concepto, de tal manera que cuando hablamos de iglesia, no deberíamos de pensar solamente en las personas adultas, sino en todas las edades que existen dentro de la iglesia. Por ahí la profecía de Joel capítulo 2 nos da una idea de lo que es esta forma de pensar cuando habla el profeta de que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y empieza a desglosar o como a desmenuzar sobre quiénes enviaría su espíritu. Y entonces menciona, por un lado, a los ancianos, que normalmente en la sociedad del mundo, el anciano o anciana termina siendo en sus últimos años una persona, por decirlo de alguna forma, inservible, una persona que ya no aporta nada. Los niños, ustedes sabrán que en el tiempo de Jesús mismo, en la sociedad judía, no se les tomaba en cuenta. Jesús intencionalmente los acerca a los grupos, por ejemplo, con sus discípulos, ante los religiosos, dice que toma un niño y lo pone en medio y dice, si ustedes no se convierten o si ustedes no reciben a un niño, entonces tampoco me reciben a mí. Palabras como esas. De tal manera que Joel abre totalmente el panorama y nos deja saber que el llamado de Dios, la gracia, los beneficios de Dios, en realidad son para todos y para todas, que para Dios no existe la edad, sino existe solamente su creación, sus hijos y sus hijas. Adicional a eso, es muy común y muy normal que dentro de las iglesias de tradición reformada haya igual oportunidad, no solamente en el ministerio en sí para hombres y mujeres, pero también en lo que son las posiciones de trabajo, ¿no? O sea, normalmente en una iglesia de pensamiento de idea reformada, cuando hay algunas posiciones de trabajo, se especifica que hay igualdad para todos, o sea, decir que tanto hombres como mujeres pueden optar a esas posiciones. Esos son solamente algunos detalles de lo que significa este concepto del sacerdocio de todos los santos. También hablamos de que en la salvación que Dios nos provee, todo tiene que ver con Dios, ¿verdad? El tema central de la teología es la celebración de la majestad y gracia de Dios. Es decir, que nosotros realmente no pretendemos autosalvarnos ni autoexaltarnos, sino que estamos conscientes que todo tiene que ver con Dios. Algunos criterios también que hablamos para la salvación o para entrar al reino de los cielos. Vimos 3 criterios diferentes. Uno tiene que ver con el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, que le dijo al carcelero de Filipos, todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
hablamos de que este concepto abre totalmente el panorama a toda la familia y no solamente a personas individuales. Nosotros enfatizamos generalmente en nuestra forma de entender la Biblia y la salvación, que la salvación es personal, individual. Sin embargo, San Pablo está predicando una salvación que consiste en creer en la gracia de Jesucristo, pero también una salvación que alcanza a la familia, es decir, a todos los que están en casa. También notamos que Santiago habla de que la fe no puede funcionar sola en cuanto a una persona que se cree o se siente salva, sino que la fe va estrechamente unida a las obras. Es decir, una persona salva se identifica como tal por los actos, por los hechos, por las obras que realiza, y esto está muy ligado a las mismas palabras de Jesús, que enseñó que los creyentes, los miembros de su reino, se identifican por sus frutos, no por sus hojas ni por sus ramas, sino por sus frutos específicamente. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. El otro criterio que estuvimos enfatizando es el de Mateo, el evangelista Mateo, que dice, repitiendo las palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dentro de ese tema recordarán que estuvimos enfatizando que para Jesús hacer la voluntad del Padre es practicar la ley, ¿verdad? Poner en práctica la ley. Pero que Jesús en el capítulo 22 de Mateo, siguiendo esta misma línea de pensamiento de este evangelista, Jesucristo enseña que la ley se resume en dos elementos principales que tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a sí mismo. De tal manera que amar a Dios va estrechamente unido con amar al prójimo y viceversa, y que por ahí el escritor de una de las cartas de Juan dice que si alguien presume de amar a Dios, pero aborrece a su prójimo, esa persona es mentirosa, es decir, su religiosidad es falsa, o como dicen aquí es fake, porque está solamente sostenida de una idea que es amar a Dios, pero no está relacionada al amor al prójimo. Entonces, estos son los tres criterios que usa la Biblia en el Nuevo Testamento, y también estuvimos enfatizando que los criterios presentados no se contradicen, sino que se complementan el uno con el otro. Es decir, una persona es salva porque cree en Jesucristo. Como consecuencia de ello, la persona empieza a producir, empieza a desarrollar actos, acciones que reflejan esta nueva realidad con Jesucristo, y en consecuencia, en la medida que madura la persona, porque entendemos que en la vida cristiana uno no se queda estancado o estancada, sino que está avanzando, está creciendo, y eso se le llama madurez. En la medida que la persona madura, entonces también va aprendiendo el arte de tanto de amar a Dios como amar a su prójimo como a sí mismos. Parte del resumen. Seguimos. Hablamos también de los concilios que se dieron desde los siglos, entre los siglos cuarto y quinto, para poder establecer lo que los expertos le llaman la ortodoxia, o la doctrina o la enseñanza acerca de la divinidad de Jesucristo especialmente. Y notamos también que en el concilio de Nicea del año 325, existió una herejía de parte de Arrio que decía que Jesús es creado por Dios y que por lo tanto está subordinado al Padre. La doctrina que se establece ahí, o la ortodoxia, es que Jesús es consustancial con el Padre, es decir, que son de la misma sustancia. El otro concilio, el de Constantinopla del 381, perdón, la herejía que se ataca ahí continúa siendo el arrianismo, pero ahora combinada con otra herejía que viene de Apolinario o de Apolinar, y la doctrina aquí establecida es que el Espíritu Santo procede y es consustancial con el Padre, es decir, no solamente procede de Dios, sino que también es de la misma sustancia del Padre.
y obviamente uno en sustancia con el Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo se establece ahí que es Dios también. El de Éfeso del 430-31, la herejía es la herejía de Nestorio, que negaba que María fuera madre del Logos eterno. Entonces, la doctrina define que las naturalezas de Jesús se fusionan en María y que la divina se sobrepone a la humana. Obviamente esto no fue una solución, pero por un tiempo permaneció esa doctrina. Para el año 451, 20 años después, se llama otro concilio que es el de Calcedonia, y la herejía que está prevaleciendo entonces es esa fusión de naturalezas. Los líderes cristianos no estuvieron realmente conformes con que la persona de Jesús se fusiona, se hace una mezcla, como quien dice hacer un licuado de peras y manzanas, ¿verdad? O de naranjas y limones. Eso es una fusión, una mezcla. El concilio entonces de Calcedonia establece que Jesucristo es una persona que existe en dos naturalezas, una divina, una naturaleza humana, y las cuales no se fusionan. Una de las confesiones más tarde, la confesión de Escocia, dice que tampoco se entrelazan una a otra, son totalmente independientes, pero que a la vez son parte de la naturaleza de Jesús, el Salvador del mundo. Si no estoy mal, esa es una de las preguntas del examen. Espero que la hayan contestado bien. Entonces, si no me han enviado el examen, creo que todavía le pueden hacer una pequeña modificación a esto. Pero eso es hasta ahí, hermanos, es hasta el siglo V, cuando se establece esta ortodoxia o esta doctrina, es la que prevalece hasta la fecha. Jesucristo es Dios y es hombre, o es ser humano y es Dios a la vez. Es la misma doctrina que se sigue enseñando, practicando en el cristianismo, pues obviamente en el cristianismo trinitario, porque hay algunas expresiones del cristianismo que no son trinitarias, son expresiones monoteístas, por ejemplo, los testigos de Jehová, la fe solo en Jesús, y personas que también, o grupos que sobreenfatizan el Espíritu Santo a expensas del Padre y del Hijo. Entonces, si hay algún comentario o pregunta hasta este momento, pues me gustaría escucharles. Creo que Pepe, aunque estás bastante movible el día de hoy, pero si tienes algo, por favor, adelante. Sí, ¿me escucha, hermano? Sí, te escuchamos, hermano, adelante. Ok, gracias. No, tratando de tomar nota, y la pregunta es sobre Constantinopla y la herejía del arrianismo con Dario. ¿Puedes explicarme nuevamente esta fusión de la naturaleza humana y la naturaleza divina y que prevalece la naturaleza divina y que allí también se fusiona la naturaleza de María y por lo tanto ella es divina también? Es una pregunta. Yeah. No sé si mencionaste Constantinopla o Éfeso, pero no te escuché bien la primera parte, pero en Constantinopla lo que sucede es que cuando se da el concilio de Nicea, para los cristianos, para los líderes cristianos, queda resuelto el problema de que Jesús es divino, es de la misma sustancia con el Padre, y recuerden que usa un término que lo toman del idioma del griego, que es homousios, que significa de la misma sustancia. Pero los arrianistas no quedaron conformes y entonces levantan otro asunto sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué del Espíritu Santo? Porque los cristianos hasta ese momento asumían que el Espíritu Santo es la misma presencia de Jesucristo vivo entre ellos, ¿no? Entonces, recuerden las palabras de Jesús: les envié otro consolador que estará con ustedes, que les recordará y les enseñará todas las cosas. Los cristianos no tuvieron problema en estar cuestionando eso, pero los arrianistas levantan esa otra pregunta
y que dicho sea de paso, se dice que personas como Arrio son un mal necesario, porque si no hay alguien que haga preguntas desafiantes, los cristianos no se ponen a pensar o no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Nos gusta lo emocionante, lo fácil, lo que no nos ponga a pensar o que no nos cree ningún movimiento en la mente. Eso a veces nos gusta, ¿no? Pero Arrio fue un mal necesario en ese tiempo. Luego, aparentemente resuelven el problema en Constantinopla porque dicen, bueno, el Espíritu Santo es de la misma sustancia, procede del Padre y también es de la misma sustancia del Padre como del Hijo, ¿no? Por ahí en la historia se dio un pequeño problema entre los cristianos del este y el oeste por una sola palabra que decía procede del Padre y ahí quedó, pero los cristianos del este le agregaron del Hijo, pero los del occidente, dominados por Roma, decían que el Espíritu no procedía del Hijo, solo del Padre, y a eso le llamaron el filioque, pero eso es otro tema, eso lo podemos discutir cuando me inviten a un café. Ya dijimos ahí entre San José y Sacramento, Novato, por ahí. Alguien vive San Rafael, por ahí tenemos que reunirnos en un término medio. Entonces, cuando me inviten a eso, hablamos del filioque. Pero luego viene lo de Éfeso, la fusión. Lo que pasa con Nestorio es que él está diciendo que María es madre de Jesús, el humano, pero no del Logos, ¿verdad? Retomando las palabras de Juan, ¿verdad? Que Jesús era Logos. Entonces él dice, ella no es madre de Logos, por eso no se le puede llamar madre de Dios, sino solamente de Jesús, el humano. Pero que en el vientre de María, las dos naturalezas, es decir, el logo con la naturaleza humana, podríamos decir el logos y Jesús, se fusionan, es decir, se hacen una mezcla, ¿verdad? Y en esa fusión, en esa mezcla, la naturaleza divina se sobrepone a la humana, de tal manera que por eso Jesús hace milagros, por eso Jesús convierte el agua en vino, por eso Jesús sana, abre los ojos de los ciegos, etcétera, etcétera, porque se sobrepone la naturaleza del Logos, ¿verdad? O la persona del Logos sobre la naturaleza humana de Jesús. Esa es la doctrina o la herejía desde el punto de vista de la doctrina perfecta o la ortodoxia que desarrolla Nestorio. Entonces, ese es el problema que resuelve o trata de resolver el concilio de Calcedonia. Obviamente hay mucha literatura detrás de todo esto, necesitaríamos leer más para ver todos los detalles, pero en sí o en resumen, Calcedonia se reúne 20 años después porque eso no quedó realmente claro, ¿verdad? Si una naturaleza se sobrepone a la otra, eso les pareció una herejía porque entendían que Jesús es Dios, pero también es humano, es el Hijo del Hombre. Entonces, por eso en Calcedonia se aclara, se afirma de que Jesús es una persona que existe en dos naturalezas, una humana y una divina, pero que estas no se entrelazan, no se mezclan, no se fusionan, sino que son independientes o separadas, pero que están en la misma persona de Jesús. De tal manera que para poder ser salvador del mundo, Jesús necesitaba ser Dios, pero a la vez humano, para poder pagar el pecado del ser humano, valga la redundancia, en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, ese es más o menos el camino que siguieron. Y claro, hay preguntas a esto, ¿no? Porque uno pudiera en la actualidad estar cayendo de alguna forma en lo que es la herejía de Nestorio, al pensar de que Jesús actuó de cierta manera porque era Dios. De ahí muchos creyentes dicen eso, muchos creyentes en la congregación, ¿verdad? Parte del pueblo, parte de la comunidad, van a decir eso, ¿verdad? Jesús soportó eso, Jesús esto, lo otro. Jesús pudo amar, por ejemplo, a sus enemigos en la cruz, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él era Dios, pero yo no soy Dios, olvidando que Jesús también fue ser humano, ¿no? Y diría San Pablo, Jesús es el humano perfecto, ¿no? Es el Adán perfecto, ¿verdad? Lo que Adán no pudo cumplir por su desobediencia,
lo cumple Jesucristo. Los judíos creyentes dirían Jesús es el judío perfecto, ¿no? Que pudo cumplir la voluntad de Dios porque no solamente cumplió el mandato de amar a Dios al obedecer la misión, pero también cumplió el mandato de amar al prójimo al entregarse a sí mismo por los hombres y Ajá, mujeres que son ajá, débiles y pecadores. ajá. Entonces, por ahí va el asunto, hermano. Sí, pastor. Ahora, eh, ¿qué decidió, qué concluyó Calcedonia respecto a la divinidad de María? Ninguna. Calcedonia no dijo nada acerca de María como madre de Dios, del Theotokos. Calcedonia bueno, hasta donde yo sé, no dice nada, pero sí los cristianos y los líderes, pues reconocieron que María es la madre de Jesús, ¿no? Es la madre de Jesús en su totalidad por obra y misericordia de Dios, pero el hecho de convertirla en la madre de Dios o el Theotokos, eso ya fue algo que se fue desarrollando especialmente por el lado del cristianismo en el occidente, yo diría más que en el oriente, ¿no? Porque hay muchas tradiciones en ambos lados, pero creo que es algo más que se ha dado de parte de Roma, sobre todo, ¿no? Pero Calcedonia en sí se enfoca en resolver el asunto de Jesús o de Jesucristo como Dios hombre o como Dios humano, más que en el rol de María, ¿no? Por eso es que en la teología reformada se acepta, se respeta y se le da honor a María como la madre de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero no se le venera ni se le adora como la madre de Dios, ¿verdad? Sino como la madre de Jesús. Eh, y obviamente sabemos todos que en lo que es la representación de la Iglesia Católica Romana, pues sí, se le reverencia como la Madre de Dios, incluso como intercesora, que es el otro tema, ¿no? El otro tema que por lo menos en la Reforma y en los documentos de las confesiones, de ninguna manera se le conoce a María como intercesora, así como la mujer más privilegiada del mundo. Ella misma en su canto, en el Magnificat de Lucas capítulo 1, dice, la gente me llamará bienaventurada, y se supone que ese canto es una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? ¿Quién no reconoce eso? Pero de ninguna manera, ni en la teología reformada, ni en la teología evangélica en general, se le reconoce como madre de Dios y menos como intercesora. Recuerden que el pensamiento apostólico mismo es que el único intercesor y mediador entre Dios y los seres humanos es Jesús, ¿verdad? No María, no su mamá. Pero esa idea viene de algunos temas como las bodas de Caná de Galilea, tal vez se acuerdan de ese tema, ¿no? En Juan 2, si no estoy mal, en donde María interviene para que Jesús haga algo por la escasez del vino, ¿verdad? Y dice, hijo, se ha acabado el vino. Entonces por ahí toman ese tema como que Dios le da a María un rol de intermediaria, pero en realidad eso es algo muy, muy natural, era algo muy normal. De hecho, la respuesta de Jesús es, pues a ti y a mí, que con eso, nosotros no somos los que organizamos la fiesta, aquí la organizaron otros, nosotros somos invitados solamente, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, ¿verdad? Pero pues ya sabemos lo que Jesús terminó haciendo con el propósito, obviamente, de que sus discípulos creyeran, ¿verdad? Según Juan, ese es el principio de señales de Jesús para que sus discípulos crean en él. O sea, de ninguna manera tampoco Jesús lo hizo por congraciarse con su mamá o por quedar bien con el dueño de la fiesta, sino lo hizo para que sus discípulos creyeran con quien andaban, empezaran a desarrollar su fe en él. Bueno, no sé, hermanos, creo que más o menos estas son mis respuestas, mis reacciones a las preguntas. Si tienen a ustedes alguna otra pregunta, por favor, compártanla. De lo contrario, podemos seguir. Y gracias, Pepe, son muy buenas preguntas. Son preguntas muy relevantes. Bauner, adelante, muchacho. Pastor, sí, una pregunta. Vemos en este tiempo habían concilios, ¿no? Habían donde discutían las herejías que salían.
Ujú. En este tiempo, como la iglesia cristiana, ¿en dónde, en dónde se discuten las herejías que muchas veces o que muchas están saliendo hoy en día? Podemos ver, por lo menos la iglesia católica tienen al Papa, ¿no? A donde pueden llevar y juzgar las herejías que están saliendo hoy en día, pero como en la iglesia cristiana, tanta herejía que está saliendo y quién las puede como corregir, ¿no? En este tiempo. Ujú, ujú. Como dirían ustedes aquí en California, that's a very good question. Ah, bueno, desde mi punto de vista, Auner, hay algunos caminos que probablemente uno pudiera seguir para poder discutir y de pronto encontrar soluciones como hicieron estos primeros líderes, o sea, de los primeros siglos. Primero, las iglesias que son denominacionales, ¿verdad? Tienen asambleas, concilios, en donde se traen esos puntos, ahí sí que a las asambleas para ser discutidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de los presbiterianos, se traen asuntos con respecto a lo que se llama las reglas de la iglesia, el libro de orden que le llamamos. Si hay algunos puntos ahí que ameriten modificación, cambio, etcétera, etcétera, o puntos que tienen que ver también con cuestiones doctrinales, es ahí donde se discuten, se tratan y se procura buscar soluciones. En las iglesias independientes, yo quiero asumir que es el grupo de liderazgo de las iglesias, ¿no? Los líderes de las iglesias, los que deben reunirse, perdón, para poder tener discusiones o diálogos acerca de las herejías, sobre todo herejías que puedan estar afectando a la iglesia en particular. Pero a un nivel como se hizo en ese tiempo, yo no creo que exista, Auner, porque hay una especie de, yo podría decir una especie de alergia en contra de una palabra que se llama ecumenismo, ¿no? Cuando se trata de reunir líderes de diferentes denominaciones o iglesias para tratar algunos asuntos, a eso se le llama ecumenismo, pero esa es una palabra que no es bien aceptada ni bien recibida por muchas personas. De tal manera que yo podría decir que no hay una plataforma o un espacio en donde hoy en día se puedan discutir las herejías y buscar soluciones, aunque creo que deberían de haber, ¿no? O sea, porque las herejías desafortunadamente no están fuera del mundo del cristianismo, están dentro del mismo cristianismo, ¿no? Como sucedió en ese entonces. Arrio, aparte de ser un filósofo, él era un obispo. Entonces, Nestorio, todos ellos eran obispos, eran teólogos, eran líderes del cristianismo, pero al levantarse con ese tipo de herejías o de pensamientos equivocados, el resto tuvo que buscar una solución. Entonces, para empezar, yo diría cómo detectamos que en nuestras mismas denominaciones o iglesias hay herejes, ¿no? O hay personas que están teniendo una voz fuerte y que están llevando a la iglesia por caminos que no son los que conocemos bíblicamente hablando, ¿no? Mi reacción es que deberían de haber diálogos por lo menos interiglesias, si no interreligiosos, interiglesias para poder discutir sobre esas herejías. Y honestamente, herejías bien, pero bien visibles, bien evidentes en el mundo cristiano, pero parece que a nadie le interesa, ¿no? A nadie le interesa hablar sobre ello, ¿no? O sea, hay temas que la iglesia no puede evadir, pero los evade porque no son realmente de su incumbencia, aparentemente, ¿no? O sea, el mundo se está encargando de discutir los temas que probablemente nos corresponde como iglesia, ¿no? Algunos han dicho que la iglesia debe ser la catalizadora de, de los temas políticos y sociales de la nación, pero a la iglesia no le interesa en términos generales, ¿no? Entonces ahí se están dando
cada herejía, cada situación que atenta contra la integridad del ser humano, pero igual no nos interesa, ¿no? Hace una hora tal vez estábamos hablando sobre lo que es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico hay que entender si los pobres existen como tales, ¿verdad? Si son pobres o son empobrecidos o empobrecidas, ¿verdad? Desde la teología de Jesús, la gente está empobrecida, no es pobre por naturaleza, sino que está empobrecida. Por eso Jesús apela y, por ejemplo, al rico, aquel llamado joven rico, no sabemos qué tan joven era, pero joven como quiera, Jesús le dice, tú eres tan religioso que dices que cumples con todos los mandamientos. Perfecto, pero te falta una cosa solamente, una cosa pequeña. Vende todo lo que tienes y haces a los pobres. Si eres tan perfecto en tu religiosidad, sé perfecto también en tus acciones. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. A Zaqueo no le pide que venda todo, pero porque Zaqueo tiene la iniciativa, la espontaneidad y dice, yo la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Los pobres están ahí. Hay que hacer algo. Y en Mateo 25, en el gran juicio de las naciones, Jesús usa como criterio para entrar al reino de Dios o para irse a donde está el diablo, dice, con sus ángeles, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, usa el criterio de dar o de compartir. ¿Verdad? Los justos se sorprenden y dice, ¿cuándo te vimos a ti con hambre o desnudo, etcétera, etcétera? Jesús dice, a mí no, pero por cuánto lo hicieron a uno de estos pequeños. La expresión significa de estos vulnerables, desvalidos, los que los han dejado sin nada. Y los otros dicen, oye, ¿por qué nos quieres mandar con el diablo y sus seguidores, sus ángeles, si nosotros a ti nunca te vimos así? A mí no, pero se dieron cuenta de toda esta cantidad de personas y no hicieron nada por ellos. ¿Ah? Se dedicaron a su religiosidad, pero no a hacer algo por ellos. Hay una parábola de la viuda, por ejemplo, en donde dice que ella pone 2 monedas y Jesús está ahí frente a donde están los recipientes de las ofrendas. Y dice que se veía cómo los ricos pasaban a dar de lo que les sobraba. Y Jesús dice, esta mujer dio todo lo que tenía, pero lo de ustedes no tienen mérito, ustedes dieron de lo que les sobra. Así que ese diezmito que ponen ahí es lo que les sobra, por eso no les duele, pero esta mujer dio todo lo que tenía. El contexto dice que esta mujer estaba así de empobrecida porque los mismos líderes religiosos se encargaban de quitarle sus bienes a las viudas. Les anulaban sus derechos. Entonces probablemente esta viuda está empobrecida porque los líderes religiosos la tienen de esa manera, ¿no? La han empobrecido al quitarle sus derechos a tener el sustento decente que necesitaba tener. Entonces, hermanos, eso abiertamente es una herejía actual, porque cuánto pseudo predicador o predicadora están empobreciendo a las congregaciones, pero ellos se están enriqueciendo cada día más y más. Esa es una herejía que amerita que los líderes que tienen conciencia bíblica y cristiana se reúnan para hacer una declaración pública sobre una postura que esté de acuerdo a lo que es la Biblia, a lo que es el cristianismo y los valores, pero preferimos guardar silencio. Entonces, volviendo al tema de Auner, no hay, para mí, Auner, no hay voluntad religiosa o voluntad cristiana para poder buscar soluciones a las herejías que nos rodean y que sí le hacen mucho, pero mucho daño a la salud de las congregaciones y de las iglesias. ¿Seguimos? Muy bien. Hablamos también del tema de la justificación. De hecho, hubieron presentaciones sobre estos temas. Decíamos que la postura protestante, evangélica o cristiana es que todo el tema de la justificación procede o tiene que ver con Dios y con su gracia. Dijimos también que la postura católica romana es que el proceso es un esfuerzo divino y un esfuerzo humano. Es decir, cada
cada entidad, podríamos decir, hace su propia lucha, su propia tarea para que se pueda llevar a cabo la justificación o la salvación. Agregamos también que hay iglesias evangélicas o cristianas evangélicas que también tienen la misma postura que la Iglesia Católica Romana, porque piensan que hay que hacer muchas obras para poder ganar la salvación, y hay personas que tienen cierta ansiedad en su vida porque lo que hacen lo hacen con esfuerzo, pero también con mucha ansiedad, sabiendo que si no hacen algo bueno, no pueden obtener la salvación. Por el lado protestante, al creer que es un acto de Dios y que la salvación no se pierde, de la teología protestante o teología reformada, entonces las obras son resultado lógico de sentirse justificados o justificadas. Es decir, una persona justificada sirve, actúa, hace algo con su fe, ¿verdad? Entonces, pero si es una combinación de esfuerzos, entonces la salvación tiene riesgo de perderse porque no somos tan buenos como para sostener una salvación a lo largo de nuestra vida. Hablamos también de dos corrientes de pensamiento que siguen dominando el mundo cristiano hasta la fecha. A veces una combinación de ambos, a veces uno más que el otro. Y estas combinaciones o estas corrientes tienen que ver con Arminio y el libre albedrío, y Calvino con la incapacidad total, ¿verdad? Decía Arminio que aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre y la mujer, en este caso, sin embargo, no han perdido del todo su capacidad espiritual. Es decir, en el pensamiento de Arminio, todas las personas siguen teniendo cierta capacidad espiritual para poder buscar a Dios, y por eso se habla de buscar la voluntad de Dios, acercarse a Jesucristo. Incluso se habla de aceptar a Jesucristo y no enfatizar que Él nos acepta a nosotros como somos. Por el lado de Calvino y la incapacidad total, enfatizamos que debido a la caída, el pecador o pecadora es incapaz de creer en el evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego, sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Por lo tanto, depende únicamente de la gracia de Dios y de la voz del Espíritu, que nos sigue invitando, guiando, nos sigue redarguyendo para que podamos aceptar la gracia de Dios, y que aún esa fe con la que terminamos aceptando que Dios nos invita y nos incluye dentro de su voluntad, esa fe también viene de parte de Dios y no es necesariamente nuestra. Después de todo eso, entonces entramos al tema de la glorificación final. ¿Qué es la glorificación final? Es la esperanza cristiana que está basada en la oración, venga tu reino. En Mateo 6, cuando se presenta esta famosa oración de el Padre Nuestro, por la oración del Señor, la oración de Jesucristo, una de las expresiones dentro de este modelo de oración que Jesús le enseña a sus discípulos es precisamente, venga tu reino y hágase tu voluntad. Según los comentaristas bíblicos, según la interpretación bíblica, la misma exégesis, que es una herramienta de la teología, lo que Jesús está diciendo es que venga el reino de Dios, que no es como los reinos de este mundo. Es un reino perfecto, un reino justo, un reino equitativo, un reino inclusivo, un reino de paz en donde el príncipe de paz es Jesucristo mismo, pero no un reino tirano, un reino violento, un reino que domina por la fuerza de las armas y no por la fuerza del amor o por el poder del amor, un reino al estilo del Imperio Romano, sino un reino al estilo de Dios, que es amor perfecto, y que a través de ese amor perfecto se entrega a sí mismo en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario, para nuestra salvación. Entonces, ahí empieza el concepto, la idea de esta glorificación final. La oración
del creyente incluye entonces el orar o pedir porque se manifieste el reino de Dios en vez de estos reinos malvados que están en este mundo, ¿no? Esa es la oración de Jesús. Ustedes han escuchado que por ahí San Pablo oró, pidió que oremos por las autoridades que están, ¿verdad?, en eminencia. Entonces mucha gente, aunque les esté lloviendo sobre mojado, como se dice, insisten, hay que orar por el presidente. Es malo, pero hay que orar por él. Y a veces oramos más por el presidente que por nosotros mismos, ¿no? Pero quiero hacerles una pregunta, hermanos. Y no estoy tratando de poner en entredicho nada, solo quiero crear aquí un poquito más de reflexión. ¿Usted cree que Jesucristo apartó tiempo para orar por Herodes o por el emperador romano? Herodes era el gobernante mayor, el rey, digamos, de la región, ¿verdad?, donde está ubicada Judá en el tiempo de Jesús. Ese era el que se llamaba el famoso rey Herodes, como dicen los evangelios. Después habían otras autoridades, pero la autoridad máxima ahí era Herodes, el rey. Y obviamente sobre él está el emperador o el César en Roma, que puede tener diferentes nombres, pero que se le llama César como un título de su posición. ¿Usted cree que Jesús apartó tiempo para orar por ellos? Quiero escucharles, hermano, por favor. No quiero un sí o no, sino quiero un argumento, una explicación. Recuerde todo lo que tiene en su mente sobre los evangelios. Usted de alguna manera ha leído o ha escuchado lecturas de los 4 evangelios y ahí en su memoria, en su retentiva han quedado informaciones, ideas sobre los evangelios. Según lo que tiene ahí, hermano o hermana, ¿usted recuerda alguna vez a Jesús orando por Herodes o por el emperador romano? A ver, hermano Marcelino, ¿qué tiene en la retentiva de su memoria? Lo único que está en mi cabeza en este instante es solamente cuando Jesucristo agarró la moneda, o alguien agarró la moneda y le dijo, ¿qué está la moneda? Es la imagen de César. Entonces, de él a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero de él más en realidad no. Tengo muy mala memoria, pero con todo y esto no creo que un detalle ese se me haya olvidado. No creo que para nada durante su ministerio, no recuerdo ni una sola instancia en el que él haya dicho de los gobernantes, dijo de los pecadores y cobradores de impuestos y todo eso, que vino a salvar a los enfermos, o sea, a los pecadores, no a los que están sanos. Pero no sé si dentro de eso está el gobernante también, que seguramente así es. Sí. Claro, y evidentemente eso de la moneda lo hace porque lo quieren, los líderes religiosos quieren hacerlo caer en una trampa, ¿verdad? Si él no paga impuestos, entonces está contra el César, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso es lo que quieren ver, y quieren ver si es un desobediente a las leyes, un revolucionario, alguien que no quiere seguir las reglas. Entonces Jesús toma la moneda y dice, a mí no me van a hacer caer en la trampa, ¿no? O sea, si esta moneda le pertenece al César, désenla a él, pero lo que es de Dios, désenlo a Dios, ¿no? O sea, realmente les cayó la boca con su respuesta. Gracias por compartir esto. Hermanos, hermanas, ¿qué saben ustedes acerca de esto? ¿Qué les dice el evangelio o los evangelios acerca de Jesús poniéndose de rodillas para orar por Herodes o por el César? Y digo esto porque conozco gente que aparta buenos minutos de su vida para y no estoy diciendo que eso esté mal, solo estoy poniéndolo en contexto, para orar por el presidente. No importa si el presidente es anti esto, anti lo otro. Otros casi se cortan el pecho con una navaja y para que Dios respalde al primer ministro israelí, porque si Israel se destruye, entonces nos destruimos nosotros, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ven ustedes a Jesús haciendo en cuanto a eso? ¿Qué nos dicen los evangelios? Que son el respaldo, la única prueba que tenemos acerca de la vida de Jesús son los evangelios, y después los testimonios de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, pero testimonios escritos por ahora los evangelios.
A ver, hermanas, hermanos, compartan, por favor. ¿No recuerdan? Porque si no, probablemente van a necesitar un curso solamente de los evangelios, pero memorizarlos uno por uno, ya no un curso de esta naturaleza, sino memorizar los 4 evangelios. Bueno, A yo ver, hermano Salomón, adelante. en lo que he estudiado y lo que he escuchado, pues no, así no se menciona claramente de que él se haya puesto de rodilla o que haya orado por el César o por alguno de los que estaban gobernando en aquellos tiempos. No lo dice la Biblia. Lo que sí dice él que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero que oremos así o sea, que él lo haya hecho, no. Pero el apóstol Pablo sí le dijo, ora por los reyes, por los que están en eminencia, por los que tienen el poder y todo, pero el Señor Jesucristo, en cuanto a lo que he escuchado, no sé. No sé si le hace falta páginas a mi Biblia, pero no. O le hace falta o le hemos agregado, pero la cosa es que no hay una evidencia. Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos, recuerden que esta oración del capítulo 6 de Mateo responde a una petición de sus discípulos. Enséñanos a orar. Los discípulos del Bautista aprendieron de él. Enséñanos tú a orar. Y Jesús dice, pues ahí les va. Y les da este modelo, este formato de oración. Y dentro de ello, él dice que oren para que venga el reino de Dios, ¿verdad? Para que venga el reino de Dios. ¿Por qué es necesario el reino de Dios? Obviamente porque el mundo ha estado siempre de cabeza, ¿verdad? El mundo ha estado convulsionado por tantos problemas de toda índole, pero el reino de Dios es un reino de paz, es un reino perfecto, ¿verdad? Es un reino al estilo de lo que presenta el Apocalipsis, especialmente en sus últimos capítulos. Entonces, la glorificación final, hermanos y hermanas, tiene que ver con esto, ¿no? Sin el elemento de la esperanza, dice, cualquier doctrina cristiana pierde su significado. Entonces, el reino de Dios fue inaugurado por Cristo, pero no es todavía completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, bueno, pero en primer lugar, para ir un poquito atrás, si el creyente no tiene esperanza en que hay un mundo mejor, en que hay algo mejor, hay algo que realmente tiene que ver con la promesa de Dios de transformar las cosas o de convertir las cosas a su voluntad, entonces no importa cuántas doctrinas tenga nuestro sistema cristiano, todas se vienen abajo. Pero esta doctrina de la esperanza en un mundo perfecto, en un mundo mejor o en un mundo recreado por Dios, es lo que sostiene realmente el sistema doctrinal del cristianismo. Entonces, quien inaugura este reino es Jesucristo. Si nosotros volvemos nuevamente a la lectura de los evangelios, pues leemos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que Jesús empieza diciendo que anuncien, le enseñan a sus discípulos que anuncien que el reino de Dios o de los cielos, Mateo usa de los cielos, Lucas usa el reino de Dios, se ha acercado. Pero en la medida que va evolucionando su ministerio, en Lucas particularmente, él dice que prediquen que el reino de Dios ciertamente está entre ustedes. Entonces, desde la enseñanza de Jesús, el reino de Dios o el reino de los cielos no es necesariamente una cuestión del futuro, sino una cuestión del presente. Es algo inaugurado por Jesús. Ahora, si nos hacemos una imagen, hermanos, una imagen mental del ministerio de Jesús, ¿cuáles son esos pequeños detalles, esos destellos, esas evidencias de que Jesús ha inaugurado el reino de Dios desde el momento de su nacimiento, su ministerio? ¿Cuáles son esos detalles que uno pudiera enumerar y decir, esto tiene parecido a lo que en mi mente es el reino de Dios? Les escucho.
Déjenme formular la pregunta de diferente manera. ¿Qué acciones de Jesús reflejan, nos informan que Él ha dado inicio al reino de Dios? Está en los evangelios, no está necesariamente en los libros apócrifos, porque esos existieron antes de los evangelios. Bueno, de acuerdo a la cronología, pero está en los evangelios. Ahí podemos observar eso. ¿Qué acciones de Jesús le indican a usted que Él está inaugurando o dando inicio a lo que se conoce en la Biblia como el reino de Dios o el reino de los cielos? Hermano Marcelino, adelante. La gran comisión. Cuando él manda a sus discípulos a dar a conocer las buenas nuevas y bautizarlos. Y les dijo predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pienso que para mí es como abriendo las puertas a que vámonos con todo, para mí. Ok, gracias. Gracias, hermano Marcelino. ¿Quién más? A ver, hermanos. Es que nosotros predicamos también a veces de esto, ¿no? El reino de Dios, de la venida de Cristo, pero eso está inaugurado, esto ha empezado. ¿Cuáles son esos destellos, esos pequeños detalles que a mí me informan a mi mente, me dicen, esto hizo Jesús, que me hace pensar de que el reino de Dios ya inició y que hay que orar porque se complete? ¿Qué dice el último versículo de Apocalipsis? ¿Qué dice, hermanos? Creo que a mí se me hace que vamos a tener que poner como condición, hermanos, que primero leamos la Biblia y después vengamos al curso, porque los estoy escuchando un poquito silenciosos el día de hoy. ¿Qué dice? ¿Qué dice la iglesia en la última parte de Apocalipsis? Ven, A ver, Señor. Sí, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Y ven lo más pronto posible, porque después de toda ese terror que presenta Apocalipsis, pues la iglesia espera que se manifiesten. Entonces, hermanos, en el ministerio de Jesús como el inaugurador, como quien establece el reino. Primero, si vemos en Mateo capítulo 4, me gustaría que alguien lo lea para tener un poquito más de conocimiento de causa. Capítulo 4, versículos 23 al 25, creo, si no estoy mal. ¿Alguien puede leer ahí, por favor? No importa la versión, al final el sentido del pasaje es el mismo. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias, gracias. No es porque no escuchamos bien, pero me gustaría que lo vuelvas a leer, por favor. Pero ahora quiero que tomen nota. ¿Cuáles son algunas de esas señales o evidencias de que el reino ha empezado? ¿Lo puedes leer otra vez? Disculpa, hermano. Y recorrió, Sirve que se te quede también, ¿no? Se te pegue un poquito. Adelante. y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria.
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias. Ahora sí, ¿cuáles son algunas de esas señales entonces que el reino ha empezado? ¿Y por qué? Sanando los enfermos, ¿Qué más? liberando los endemoniados, sanando las enfermedades, los afligidos. Por la predicación del evangelio. La predicación, la enseñanza, porque recordemos lo que decía la gente, que Jesús enseñaba, dice, con autoridad y no como enseñan los escribas. Es bien probable que ambos enseñaban lo mismo, pero la diferencia era que la enseñanza de Jesús llevaba autoridad de parte de Dios. Es decir, lo que Jesús enseñaba era respaldado por su vida. Lo que enseñaban los rabinos, los maestros, era lo mismo, pero no lo respaldaban con su vida. Entonces no tenían la autoridad moral para enseñar algo que no estaban viviendo. Entonces, los distintivos, hermanos, de que el reino ha empezado son precisamente estos, ¿no? La predicación, la enseñanza, la sanidad con todas sus ramificaciones. La sanidad del cuerpo, sanidad espiritual, emocional, liberar a los endemoniados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no existen este tipo de males. No existe la falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Recuerden que en el Antiguo Testamento particularmente, la palabra conocimiento tiene que ver con una relación íntima e inclusive se usa la misma palabra para lo que son las relaciones entre marido y mujer, ¿verdad? Conocer. Recuerden que en algunas versiones, las más antiguas, dice, fulano de tal conoció a su mujer, es decir, tuvieron relaciones sexuales y entonces vino un hijo o una hija, ¿verdad? Conocer. Entonces, el término conocimiento es tener una relación íntima con Dios, quien es el rey que gobierna toda su creación. Entonces, no es cuestión de un distanciamiento, sino de un acercamiento. Una persona no se casa para distanciarse, sino para acercarse. Esa es la lógica de la vida, ¿no? Una persona no se casa para decir, bueno, ya me casé, ahora cada uno se va a vivir a su propio país. ¿Qué tipo de matrimonio es ese, no? ¿Verdad? Hasta por ahí hay algunos dichos medio chistosos, ofensivos, medio obscenos, ¿verdad? Que dicen que amor de lejos, etcétera, etcétera. Si ustedes lo saben, ¿no? Eso se sabe más que lo que dice el Evangelio, esos tipos de dichos, ¿no? Pero entonces el reino de Dios es un reino de conocimiento donde la gente conoce quién es Dios. Entonces, a través de la predicación y la enseñanza, fíjense lo interesante, hermanos, y lo irónico, como dicen los intelectuales, es que la gente común es la que conoce a Dios a través de la persona de Jesús y no los religiosos, no los expertos, no los que se consideraban los doctores del conocimiento de la ley, sino los sencillos. Una vez dijo Jesús, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a estos pequeños. Es decir, ellos han podido conocer a través de la predicación y la enseñanza de Jesús, que enseña con autoridad. Por otro lado, en el reino de Dios no hay enfermedades, no hay gente poseída por los demonios. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. No hay gente que sea atormentada por ningún mal, porque el mal ha desaparecido. La misma muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es, según San Pablo, dice que es el último enemigo que va a vencer Dios o que va a desaparecer, que es la muerte. Ya no habrá muerte física, sino todo será eterno. Entonces, el reino de Dios es una idea de lo que podríamos decir la perfección, lo ideal. Pero esto ha sido inaugurado por Jesucristo. En consecuencia, hermanos, cuando hablamos de la glorificación final,
y estamos diciendo que es empezada por Jesús, pero que todavía no es completa, estamos diciendo que alguien sigue haciendo el trabajo de Jesús para que se siga consolidando o para que se siga desarrollando lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos desde aquí, desde la tierra. ¿Quién es ese alguien, hermanos y hermanas? ¿Quién es ese alguien que toma el lugar de Jesús para continuar haciendo esta obra iniciada o inaugurada por él y que será consumada en el final de los tiempos por la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios? ¿Quién es? Los creyentes. Los creyentes. La pregunta es, ¿cuáles creyentes? Los que creen. Los que creen y hacen y practican, ¿verdad? Entonces, por ahí está de nuevo el tema, hermanos y hermanas, de esa revisión en la conciencia que necesitamos hacer como cristianos en la actualidad, ¿no? ¿Qué realmente significa para mí ser un creyente, miembro del reino de Dios o el reino de los cielos, que sigue la misma línea inaugurada por Jesús? Les enviaré otro consolador que estará con ustedes y en ustedes, pero además les recordará, les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, hermanos y hermanas, el credo, tanto el credo de los apóstoles como el credo niceno, tiene razón cuando dice, creo en el Espíritu Santo, que es la iglesia universal. Lutero diría, existe la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Entonces, la iglesia invisible no es necesariamente toda la cantidad de congregaciones de cualquier tipo y nombre que vemos en el mundo, sino la iglesia que sigue el ministerio de Jesús. Predica y enseña el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Dios, no necesariamente para que me conozca a mí como predicador, sino que conozca a Dios, al Creador, al Salvador del mundo, por medio de Jesucristo. Pero también la iglesia es una agencia de sanidad, de restauración, usando todos los medios a su alcance para que hayan vidas lo más saludables posibles, entendiendo que al final es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Hermanos y hermanas, la verdad que es un tema por demás interesante y ojalá que Dios nos ayude a nosotros a verdaderamente sentirnos privilegiados y privilegiadas de ser parte de este proyecto, ¿verdad? Este proyecto que empieza con Jesús y que tendrá su culminación en el tiempo de Dios, pero que podamos ser parte de esa voz apocalíptica de la iglesia. Ven pronto, que tu pueblo o tu iglesia te espera. Que no nos dé miedo, ¿no? Como la gente que se llena de terror cuando empieza cualquier catástrofe natural o no natural, ¿no? Jesucristo está a las puertas, Jesucristo viene, y la gente cristiana se asusta, voy a venir Jesús. Y yo no me siento bien, no estoy bien. ¿Ni por qué no te arreglas? No arreglas tu vida. Para el verdadero creyente, la venida de Jesucristo, independientemente que sea ahorita, mañana o pasado mañana, es una buena noticia. Porque tiene que ver con la oración, que venga tu reino perfecto, tu reino de paz, o con las palabras de nuevo del Apocalipsis, ven Señor, tu iglesia te espera. Ven pronto. Ya queremos estar contigo. Ya queremos ser parte de esta realidad. Un deseo, un gozo, una alegría y no un miedo. La persona que tiene miedo necesita a Cristo en su corazón. Hermano Marcelino, y luego vamos a tener un descanso. Sí, hermano, tal vez no es relevante o sí es relevante también. En las Biblias, ¿desde cuándo se usa la pregunta es, en todas las Biblias, las palabras de Jesús en los evangelios están con letra roja o solamente en ciertas versiones? Solamente en ciertas versiones, que para ayudar al lector a que pueda identificar cuándo habla Jesús, cuándo habla el autor del libro, las ponen en diferentes colores, ¿no? Entonces, no son todas las versiones, es en algunas versiones solamente.
pero es para ayuda, es para que el lector tenga más facilidad incluso de estudiar la escritura y en un momento dado pueda citar textualmente lo que sí dijo Jesús en comparación a lo que dice el narrador de la historia. Muy bien, hermanos y hermanas, nos tomamos un descanso y regresamos a las 12:18. La esperanza de los cristianos y cristianas se basa en el triunfo final del amor de Dios sobre el odio, la injusticia, la cautividad, la separación y la vida de Dios sobre la muerte. Estos son principios elementales cuando hablamos de este triunfo final de lo que es el proyecto, el plan de Dios, que, como dicen algunos, empieza con un paraíso y termina con un paraíso. Los cristianos, en esta forma de entender la glorificación final, esperamos vivir finalmente en comunidad. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la teología reformada, porque como estamos hoy, como vivimos hoy, y aquí estábamos haciendo algunos comentarios, a veces ni siquiera nos relacionamos entre congregaciones de la misma denominación. Por ejemplo, Salomón pertenece a una congregación que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? De donde yo pertenezco también, de lo que yo soy parte de. Y tenemos una organización
que se llama el Caucus hispano, para tomando una frase, una palabra que inició con las comunidades nativas de este país, ¿verdad? El Caucus indígena o nativo, el Caucus, después el Caucus afroamericano, etcétera, etcétera. Y Salomón no me dejará mentir que a veces se hace casi imposible juntar a las mismas congregaciones que pertenecemos al mismo caucus, ¿no? O sea, los líderes, ya no digamos las comunidades, las congregaciones, los mismos líderes se hace difícil a veces coincidir en eventos, en fechas, en celebraciones, porque cada uno terminamos haciendo nuestra propia agenda, teniendo nuestros propios intereses, y eso no nos permite pensar en que también es necesario relacionarse con los demás. Pero cuando hablamos de esta realidad final, no podemos pensar en las divisiones, no podemos pensar en caucuses, no podemos pensar en diferentes congregaciones, sino necesitamos pensar en el pueblo de Dios como una sola representación de lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, eso solo Dios lo puede remediar. Uno puede pensar eso. Pero la verdad es que si ahora nosotros, como hablamos hace un momento, somos las personas que tenemos el encargo de continuar el ministerio de Jesús, que tuvo que ver precisamente con algunos de los aspectos que acabamos de leer ahí, terminar con la cautividad de las personas aún interna, porque recuerden que Jesús liberó a los que estaban poseídos por demonios. Eso se llama estar esclavizados de alguien o de algo. Y Jesús los libera, es decir, les da la libertad. La misma enfermedad es algo que te cautiva, etcétera, etcétera. Entonces, si Jesús ha hecho esto, supone que estamos en el mismo camino, en la misma línea, en la misma misión. Entonces, intencionalmente, desde mi punto de vista, y a pesar de las diferencias, tal vez debamos de buscar elementos comunes que nos unan en ese trabajo de transformar la humanidad, la sociedad, o por lo menos la transformación de nuestras propias comunidades, porque está claro que no hay realmente un proyecto en común, está claro. Como dijo, alguien de ustedes mencionó esto, cada uno realmente sigue viendo el interés personal, el interés de su propio grupo, de su propia congregación, pero a la larga fuéramos más fuertes si buscáramos esos elementos comunes, ¿no? Esos elementos comunes que ocasionalmente nos permitan dar un testimonio de que sí es verdad que estamos actuando, operando en diferentes lugares, ciudades, pero que también es verdad que tenemos elementos en común porque somos parte del mismo proyecto de Jesucristo, somos parte del reino de Jesucristo y estamos respondiendo a su llamado de ir al mundo y hacer discípulos. Entonces, el tema de la esperanza final o de la glorificación final tiene que ver con que finalmente podremos vivir en comunidad. Entonces, algunos predicadores en los pueblos, no sé si todavía lo hacen, usaban términos que son un poco desafiantes, interesantes, pero basados en la realidad. Algunos de ellos decían, por ejemplo, si es que creemos que un día vamos a estar juntos con Dios, entonces empecemos a dejar nuestras diferencias, a quitar de en medio esas divisiones, todo esto que nos separa, porque nos guste o no, con Dios ya no habrá ni siquiera la necesidad de la oración de Jesús. Hay que orar por sus enemigos o hay que amar a sus enemigos, porque ya no habrán enemigos. Entonces, eso se empieza a practicar desde ahora, ¿no? En el pensamiento reformado, esa realidad no es futura, sino que es parte del presente. Dicho de otra manera, el futuro empieza en el presente, ¿no? Es ahora cuando el pueblo de Dios demuestra esa intencionalidad de vivir en comunidad, de encontrar esos elementos en común que nos hacen llamarnos cristianos, ¿no?
y que no nos importa realmente qué tan grande, regular, mediana o pequeña es la comunidad de fe o la congregación, igual estamos dispuestos a convivir, estamos dispuestos a trabajar juntos por una causa común. Entonces, eso es parte de la esperanza. Dice la esperanza final del creyente en Cristo es que Dios, quien creó cielos y tierra al principio, creará cielos nuevos y tierra nueva. Cristo vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esto lo dice el credo niceno, el credo que se elabora en el año 325. Entonces, Jesucristo vendrá para juzgar. Eso está claro. Él ya no vendrá para salvar, sino para juzgar. Ahora, la oportunidad de aceptar la gracia de Dios o de entender la gracia de Dios y abrazar la gracia de Dios sigue presente en medio de nosotros como humanos. Pero entonces, cuando Jesucristo se manifieste, ya no vendrá para esto, sino vendrá para juzgar, ¿verdad?, a los vivos y a los muertos. Y el reino de Jesucristo no tendrá fin. Eso lo dice el credo niceno, ¿no? Por ahí obviamente hay algunas enseñanzas sobre el milenio, ¿verdad? Dará mil años, luego se acabará ese momento, viene una tribulación, etcétera, etcétera. Pero la declaración del reino del credo niceno es que no habrá fin en el reino de Jesucristo. Es decir, es un reino para siempre, es un reino que perdura, es un reino que nadie podrá estropear. Y algunas personas a veces, yo no sé si de una manera sarcástica o de una manera un poco más realista, dicen, bueno, ¿dónde realmente es ese lugar, esa realidad de estar con Cristo para siempre, por la eternidad, el reino de Jesucristo para siempre? Si leemos Apocalipsis, al contrario de lo que nosotros a veces proclamamos, de que la realidad de Dios está en los cielos, Apocalipsis dice que está en la tierra. Vi descender la ciudad de Jerusalén como una novia preparada para su esposo, ¿verdad?, o para su novio, que descendía. Es decir, que viene hacia abajo, no hacia arriba. Cielos nuevos y tierra nueva no significa la aniquilación de todo lo que existe, sino existe cielos nuevos y tierra nueva en su mismo lugar, aparentemente. Pero al final, hermanos y hermanas, no importa dónde sea, lo importante es que estar con Cristo significa estar en su reino perfecto para siempre. Es decir, mucha gente se preocupa más por el lugar, la ubicación y el tiempo que por la realidad de estar con Jesucristo. Entonces, a veces empezamos las cosas al revés, como se dice, ¿no? Nos enredamos en detalles que no son realmente lo más importante. Porque cuando los discípulos hacen la pregunta que tal vez muchos de nosotros también quisiéramos hacer, pero que a veces no nos atrevemos, los discípulos dicen, ¿cuántos son los que se salvan? Preguntas como esas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y la respuesta de Jesús es contundente. A ustedes no les deben de preocupar esos detalles. Ustedes preocúpense por entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que debe preocuparles. Su preocupación no debe estar en que si se va a salvar el vecino, la vecina, el amigo, el familiar. Eso es cuestión de Dios. Eso es algo, esa es la especialidad de Dios, del Espíritu de Dios. Ustedes preocúpense por hacer su tarea, y a veces es de lo que menos nos preocupamos, por hacer las tareas que se nos han asignado como integrantes del reino de Jesucristo. Esta nueva realidad, hermanos, Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, perdón, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios,
ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y en el 21 del 9 al 21 está la descripción de la ciudad, y del 21, 22 al 5 está las delicias o las bendiciones de esa ciudad. Entonces, oí una fuerte voz que decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, y él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esa es la realidad de la glorificación final del pueblo de Dios. Jesucristo promete después de su resurrección, Mateo capítulo 28, en el último versículo 20, dice, ustedes no tengan miedo porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, su promesa es que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. San Pablo interpreta esa realidad, esa enseñanza, y dice, no ignoren ustedes que son el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, en consecuencia Dios ya vive en el corazón de su pueblo. Pero entonces, cuando se complete todo este proyecto o programa de Dios, dice que Dios mismo vivirá entre su pueblo y su pueblo vivirá con Dios. Ahora, en esa realidad, hermanos y hermanas, de la glorificación final, no tiene lugar ni la muerte, ni el crimen, ni ninguna cosa que uno puede imaginarse que extorsiona o que arruina o afecta la imagen de Dios, porque Dios mismo estará con su pueblo. La ciudad descenderá, es decir, que el cielo vendrá a la tierra y Dios habitará juntamente con su pueblo. Y entonces se cumple esas palabras que dicen, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, palabras proféticas. Entonces ahora, hermanos y hermanas, Dios está con nosotros por su Espíritu. Ya está. Pero entonces, esta será una realidad total, completa, para siempre. Esa es la gran esperanza del cristianismo. Si alguien no puede percibir eso y no lo puede entender o creer, entonces, hermanos y hermanas, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Alguna reacción a esto que dice la Escritura? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, hermano. Tal vez la pregunta es muy hereje, pero cielo es prácticamente infinito, ¿no? Yo he escuchado personas que hablan del tercer cielo. Entonces, poniéndolo en el texto, en mi manera de pensar, o sea, la parte humana me dice que es ilógico, ¿no? ¿Cómo va a bajar el cielo a la tierra? Ese es mi pensamiento. Siento que me hace falta Cristo, sí, pero igual es mi pensamiento, como lógicamente hablando, como hay un tercer cielo. Sé Claro. que hay capas en la atmósfera y todo eso, sé de las capas atmosféricas, pero en cuanto al tercer cielo, o cómo va a bajar el cielo a la tierra, todas las veces, que no han salido muchas, pero las veces que he leído Apocalipsis, yo pienso que por eso se me cayó el pelo más rápidamente, porque no lo entiendo. Nomás no me cae. Sí. Bueno, para empezar, el apóstol Pablo usa eso como parte de su testimonio, que dice que fue llevado al tercer cielo. Parece más un concepto filosófico, en donde se cree que los dioses principales están mucho más allá de lo natural, ¿verdad? De lo que se puede percibir con los sentidos, por un lado. Por el otro, Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes de la Escritura.
Y como dirían los que les gusta promocionarse a sí mismos, tengo un estudio muy interesante sobre Apocalipsis que si se pudiera encontrar el espacio para poder hacerlo, pero para empezar solamente, Apocalipsis es un documento que le debe producir gozo a quienes lo leen. Desde sus primeras palabras, lo que le llaman los intelectuales su tesis, dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Y la palabra bienaventurado sabemos que es dicha, gozo, alegría, felicidad. Así que felices los que leen y escuchan las palabras del Apocalipsis. Si empezamos por ahí, nos va a causar menos confusión, menos estrés. Y no le puedo garantizar que nos va a salir el pelo de nuevo, pero sí que podemos tener una interpretación un poquito más, un poquito diferente a la que usualmente tenemos. Así de que vamos a seguir platicando para ver si podemos incluir Apocalipsis en algún espacio que tengamos por ahí de repente para estudiarlo de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Pero gracias, hermano, por su comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Un Como comentario. dirían, adelante, Pepe. No te veo, pero te escuchamos. A Adelante. ver, voy a poner el video, no sé tan bien se verá. Te escuchamos, no te preocupes. Claro, ahí estoy. Ya. Más o menos desordenado lo que voy a decir. En parte, el GPS está hablando también. Acabamos de terminar de almorzar en Taco Bell mientras descansábamos y estamos tratando de entrar a la carretera para seguir. Pero bueno, si el reino de Dios va a venir, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, y va a bajar en la Nueva Jerusalén, ¿por qué me debo preocupar yo como cristiano por hacer obras, por construir el reino de Dios igual? Lo estoy diciendo un poco, no es que necesariamente yo lo crea, ¿cierto? Por hacer obras igual va a venir. Yo me preocupo de mantener mi intimidad con el Señor y eso debería ser todo. Y eso es lo que me parece que algunas corrientes cristianas predican, ¿no? Claro. Lo que sucede aquí, hermanos, y no te preocupes, Pepe, que aunque esté desordenado, como tú dices lo que dijiste, el cabello a ti no se te va a caer, no te preocupes. Tomando las palabras de Jesús en esta misma línea, hay que recordar que Jesús tiene su propia versión de lo que es el tiempo final, el juicio final sobre todo. Es que para Jesús, quienes van a ingresar a esa realidad de la Nueva Jerusalén o del cielo o del reino de la glorificación final, son lo que Jesús le llama los justos. Y los justos no son los piadosos necesariamente, o como dicen en los pueblos, los santulones o santulonas, ¿verdad? Que están todo el tiempo en el templo, pero eso es todo lo que hacen. No, para Jesús, volviendo de nuevo a Mateo 25, los justos son los que hacen, los que practican. De hecho, el criterio de Jesús al final de Mateo no es qué tanto crees, sino qué tanto haces con lo que crees. ¿Verdad? Porque el creer es subjetivo, como dicen los intelectuales, ¿no? Yo puedo tratar por todos los medios, con argumentos, con frases, con palabras, con versículos bíblicos, convencer a la gente qué tanta fe y qué tanto creo. Pero si mis hechos no lo respaldan, entonces caigo en el mismo tema del pueblo que decía, es que Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús respalda, o como diría mi compatriota Ricardo Arjona, respaldas todos sus sermones con hechos, ¿verdad? Jesús respaldaba lo que decía con su vida. Entonces, el criterio de Jesús es ese, y el criterio para no entrar a esa realidad, obviamente, es no hacer nada con su fe. Eres igual una persona piadosa, una persona que no falla o no falta a las actividades de la iglesia,
pero que no pasa de ahí. Jesús sorprenderá a estas personas según sus propias palabras, según Mateo, porque dirá, por cuanto no lo hicieron con estos pequeños, es decir, por cuanto se la pasaron elevando oraciones y cantos a Dios, pero no pusieron en práctica esos cantos o esas oraciones o esas lecturas con su prójimo, entonces les dirá a ustedes, no los conozco. Vayan al lugar preparado para el diablo y a sus ángeles, y ahí será el lloro del crujir de dientes. Eso parece fuerte, hermanos, pero no, a veces no lo captamos. Yo quisiera, y yo sé que el curso ya terminó literalmente, pero me gustaría que como tarea observemos nuestras propias congregaciones y veamos cuánta piedad, entre comillas, hay en nuestras congregaciones, sin ánimo de juzgar ni ánimo de criticar. Pero veamos qué tan pocas personas hay dispuestas a practicar lo que el día de mañana van a estar confesando o diciendo, exclamando en la iglesia. Es decir, no necesitamos ir al mundo, es que a veces metemos demasiado al mundo en nuestra iglesia, pero en la iglesia misma están esos problemas, esas deficiencias. Por eso le preguntaba hace un rato a Auner, ¿no? O sea, ¿qué herejía crees tú que podrían discutir si te reúnes con los líderes o el concilio de tu iglesia? Es que hay muchas herejías, a veces solapadas de piedad o de cristianismo. Entonces, en esta realidad, no es cuestión de que si se va a dar de todas maneras, ¿por qué me preocupo? ¿Verdad? O sea, yo sé que Pepe lo estaba planteando como algo que nos puede hacer reaccionar, no necesariamente porque lo cree de esa manera. Bueno, es que estamos llamados y llamadas por Dios para darle continuidad a esta obra o esta misión que es iniciada o inaugurada en la persona de Jesús, que hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Enseñarnos, predicarnos, sanarnos, morir por nosotros y resucitarnos para darnos la garantía de la vida eterna. Entonces, lo demás es, como dicen por ahí, y creo que había un libro que hablaba de eso también, lo demás es arremangarnos las mangas de la camisa y decirle al vecino, alcánzame otro ladrillo porque esta obra hay que continuar. Hay personas que no lo ven así, pero esa es la realidad, ¿no? Nos sucede a veces como aquel personaje, aquel empleado que está trabajando para construir una catedral. No recuerdo el nombre de la catedral principal en Inglaterra. No se me viene ahorita el nombre, pero no importa eso, pero esta es la historia. Dice que llega el jefe de todos y empieza a preguntar, ¿tú qué estás haciendo? Y uno está diseñando, otro está leyendo los planos, otro está supervisando, otro está haciendo los detalles más importantes, o sea, pero todos dicen, yo estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Pero luego llega con aquel empleado, aquel trabajador que está revolviendo la mezcla para pegar ladrillos, ¿no? Y cuando llega con él le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una gran catedral. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Tiene una enseñanza muy importante, muy profunda. A algunos nos pasa lo mismo, ¿no? En la iglesia. ¿Tú qué haces? Yo soy el predicador. Yo soy el maestro o maestra. Yo soy el director del grupo de alabanza. Yo soy el guitarrista, el pianista, todo. Pero necesitamos personas que digan, yo soy un servidor o servidora del reino de Jesucristo y estoy aquí continuando la obra que él inició. Yo estoy construyendo una gran catedral, dijo el peón, el último de los trabajadores. Él sí entendió por qué estaba ahí, porque era parte de eso. Después, si le dan o no el reconocimiento, a él no le importa, pero él fue parte de eso. Él en el futuro debió haber dicho, yo fui parte de la construcción de esa catedral. Entonces, hermanos y hermanas, en eso estamos aquí, ¿no? En eso estamos, para poner en práctica lo que creemos, no solamente para tenerlo como una mera teoría. La columna vertebral de nuestro sistema de creencias, ya para terminar, tiene que ver con esto, hermanos. Entonces, el nacimiento, la muerte, resurrección, el Pentecostés, juicio final,
y vida eterna, glorificación final. Estos son los elementos que componen nuestro sistema de creencias. Ya eso es dentro de lo que es el marco de la teología reformada. Como dije hace un momento, la posibilidad existe de que algunos de nosotros pertenezcamos a iglesias que no tienen esta misma línea o lista de doctrinas dentro de lo que es su sistema. Esa es una posibilidad, pero en términos, repito, de la teología reformada, el pensamiento reformado, estos son los elementos, y por eso es que igual se enfatiza la resurrección, como la muerte, como el Pentecostés, pero igual también el nacimiento de Jesús. Así que, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? O como dicen algunos, si el ser humano no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado con la encarnación de Jesús o con el nacimiento de Jesús? Algunos han respondido de esta manera: se hubiera encarnado de todas maneras, porque Dios sabía que dentro de su plan tenía que proveer un medio para redimir a la humanidad pecadora. Entonces, hermanos y hermanas, lo que podemos tal vez concluir en este tema es que si hay hermanos, hermanas, iglesias que no observan alguna de estas celebraciones como parte del sistema de las creencias cristianas, yo creo que por lo menos hay que informarse mejor y no criticar a quienes sí lo hacen y viceversa, ¿no? Porque todo tiene una razón detrás de eso, ¿no? Todo tiene una razón. Jesús nació por una razón, murió por una razón, resucitó por una razón, envió al Espíritu por una razón, vendrá otra vez por una razón. Así es que eso es lo que envuelve o abarca nuestro sistema de teología reformada, y obviamente como centralidad de todo esto, el creer que Dios, independientemente de lo que vemos y no vemos, Dios sigue en control de su creación y Él es soberano, y Dios terminará haciendo su voluntad, y su voluntad siempre será lo mejor para nosotros como pueblo suyo. Yo termino con esto, mis hermanos y hermanas, pero si quisiera darles la oportunidad para que expresen un último pensamiento, y la pregunta es esta: ¿qué se lleva usted de este curso? Obviamente estamos pendientes de que me regresen los exámenes, quienes tienen que entregarlo, pero ¿qué se lleva usted de este curso? Independientemente de un examen, de una prueba, ¿qué se lleva de este curso? Quisiera escucharles, ojalá a todos y a todas. Hermano. Adelante, hermano Marcelino. Sí, para mí lo que me llevo es el entendimiento más profundo de lo que creo. El entendimiento más profundo a lo que pertenezco, ¿no? A la comunidad en que pertenezco, el por qué se hacen las cosas que se hacen, y todo. Para mí es bien importante tener conocimiento en dónde estoy parado y cuáles son cuáles son las guías para ser o para pertenecer. Entonces, este curso me ha enriquecido bastante a mí. He aprendido cosas que pensé que sabía y en realidad fueron corregidas de mis pensamientos un poquito así medio torcidos, así como soy yo. Y pero definitivamente me llevo la satisfacción de aprender el origen de la reforma. Estar leyendo el libro de la institución del cristianismo es bien interesante, es fascinante, es casi como estar leyendo una novela. Entonces, le agradezco mucho por la atención y por la paciencia de explicar las cosas con un idioma así
neutral para poderlo entender bien, porque hay palabras que de repente no entran. Y muchas gracias. La orden, gracias, hermano. Jessica. Yo quiero decir, sí. Yo creo que me llevó el conocimiento de aprendí más sobre la soberanía de Dios, de su gracia. Aprendí más de la reforma, sobre los concilios y de las personas que fueron los reformadores. Yo tenía mucho interés en eso y yo aprendí muchas cosas y eso quiero decir. Gracias. No, gracias. Gracias también, Jessica. Y seguiremos orando por tu hijo y por tu familia. ¿Alguien más? Amén. Sí, adelante, Salomón. Verdaderamente este curso fue de bendición especialmente para mi vida. Varios temas que no había yo profundizado. No había yo profundizado en algunos temas, pero fue uno de los mejores cursos en todos los cursos que he tomado, siempre hay uno que te llama más la atención y este fue muy, muy bueno para mí. Me ha ayudado a querer saber más por ejemplo, de los reformadores, por ejemplo, de libre albedrío, meterme más en ese tema, en la salvación. O sea, fue muy edificante verdaderamente este curso para mi vida y espero que sigamos adelante en el Señor creciendo más para servirle mejor. Gracias también por tus palabras. Si hay alguien más que desee compartir, no quiero. Wagner, adelante. Sí, bueno, para mí fue un curso muy, muy, muy bueno donde aprendí demasiadas cosas. Ya lo había tomado, pero lo volví a tomar. Y sí me llevo de que es importantísimo de lo que nos habla la reforma sobre la palabra de Dios. Es la palabra revelada y que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y sí me llevo esto sobre la soberanía de Dios, que no importa lo que estemos pasando, Él tiene el control de todas las cosas. Y sí, demasiado bueno el curso, que pues, hay mucho por qué aprender todavía más de esto pues, sobre todo me estoy enfocando un poquito sobre esto, las herejías, ¿no? Porque a veces creo que este curso me ayudó demasiado, o como dijo, me dejó picando el balón a querer indagar más, porque a veces uno hace cosas que uno piensa que están bien y realmente no están bien. Entonces, sí, me gusta eso de que hay mucho por qué aprender y mucho por qué arreglar en lo que a veces hacemos. Gracias, pastor. No, gracias a ti, hermano. ¿Alguien más que desee compartir? Bien. Yo creo, Hermano, hermanos. Adelante, Pablo. Ramos. Adelante, Pepe, adelante. Hace siglos que no me decían Ramos. No, para agradecerte realmente y expresar mi admiración por el gran trabajo que tú haces por las iglesias presbiterianas hispanas, por mantenerlas unidas y no solamente eso, sino continuando que se sigan desarrollando y proyectándose a la comunidad, retándonos, retando a las iglesias. Te agradezco y que el Señor te siga bendiciendo y sobre todo te siga dando fuerzas para seguir adelante. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay muchas frustraciones. En algún momento lo expresaste cuando estaba mencionando la relación a reunirse como caucus o caucuses. Quisiera tener una reunión contigo, de repente por teléfono o por Zoom, no sé cuándo es conveniente, o lo hago en este momento porque te pido en este momento porque de repente te mando un correo y bueno, estoy en periodo de descanso después de haber trabajado duro con este curso. Quisiera conversar contigo para ver cuál sería la mejor forma de servir a la iglesia, ¿no? Por supuesto, con muchísimo gusto. Y gracias de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Y lo que sí les puedo garantizar es que no a todos, perdón, no a todos se les va a caer el cabello como a hermano Marcelino y a mí.
Así es que sigan adelante, hermanos, y créanme, este es un pequeño ejemplo de que sí podemos estar en una misma mesa o espacio de análisis, de conversación, de diálogo, sin importar de qué iglesia venimos, ¿no? Aquí habemos de diferentes iglesias y seguramente aún los que pertenecemos a la misma denominación, de pronto nos sorprendemos que tenemos conceptos o tenemos opiniones diferentes sobre algunos temas. Pero esto, hermanos, es una bendición, el saber que podemos hablar, que podemos dialogar, que podemos reflexionar. Ojalá hubieran más intentos, más esfuerzos, más personas que tengan ese mismo deseo, no solo de compartir, sino también de aprender. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y espero que algún día sí podamos tomarnos el café, no virtual, sino presencial. Y les deseo lo mejor y les envío un abrazo sincero a todos y cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias. Adiós.